Hola, ¿cómo andan? Estamos en la clase número 4, pre-parcial, y hoy vamos a darle cierre a la unidad número 3 y vamos a abordar el capítulo oculto a partir del texto de Jackson, Los afanes cotidianos. Les quería comentar también y aclarar que la bibliografía la van a encontrar debajo de este video. Van a tener el link a la bibliografía como todas las clases. Bien. El currículum oficial, como lo veníamos viendo en clases anteriores, es lo que los estudiantes tienen la oportunidad de aprender. Y entre estos aprendizajes se encuentra un conjunto de influencias formativas que las ejerce sistemáticamente, pero que no son explícitas ni se reconocen formalmente, así como lo denomina Jackson en este capítulo. Como nombré brevemente en la clase anterior, el currículum oculto se asocia a la idea de la reproducción en las escuelas y en las aulas. Al referirnos a reproducción, hablamos de una fuerza reproductora y de producción que se encuentra en constante conflicto con lo que ocurre en la sociedad. Algunos representantes de las teorías críticas pedagógicas, como Althusser, sostienen que la escuela es utilizada como un instrumento de dominación del Estado para reproducir las desigualdades sociales. Otros autores como Bourdieu plantearon que la reproducción es a partir de una dominación simbólica y cultural. Así también Bowles y Gintis lo analizan más desde las relaciones jerárquicas del trabajo, mientras que también Baudelot y Tablet plantean que hay escuelas que reproducen un trabajador manual y otras reproducen un trabajador mental, aunque ambas siempre van a estar debajo de una apariencia de supuesta igualdad. Ahora, ya abordando el texto, Jackson plantea que para comprender el impacto que se produce en la vida escolar de un estudiante, hay que prestarle atención a algunos aspectos que aparecen dentro de la clase, pero que no resultan visibles de forma inmediata, pero que son igual o más importantes que los que sí se perciben de forma visible. Entre estos hechos, el autor afirma que la vida escolar va a estar cruzada por tres hechos importantes que no son visibles, pero que se les debe prestar mucha atención. Estos son el concepto de masa, elogio y poder. Al hablar de masa, el autor refiere a que es el hecho que se refiere al hecho de que como estudiantes aprendemos a vivir siempre dentro de una masa, mucho más durante nuestro trayecto escolar, y que todas las actividades que realizamos dentro de la escuela justamente están entrecruzadas con otros, están cruzadas con otros, ya sea con compañeros o con los mismos docentes. Por otro lado, al hablar de elogio, se refiere al hecho de que el estudiante se adapta durante toda su vida escolar a que sus acciones y sus palabras sean constantemente evaluadas, ya sea por sus compañeros y, mucho más importante, por los docentes. Esto se debe a que la escuela es un espacio en donde se dividen los poderes de forma clara y concisa. El docente siempre va a tener mayor poder que los estudiantes,
dado que ellos son los que tienen la responsabilidad en gran parte de todo lo que sucede dentro del aula. Y esta es la diferencia importante en donde se remarca la autoridad. Y también es otra de las características que el estudiante debe aprender durante su trayecto escolar. De esta forma, los estudiantes se enfrentan a partir de estas 3 características algunos aspectos de la realidad que van marcando su niñez dentro de las horas que transcurren dentro del aula. Otra forma de entender de qué manera actúa el currículum oculto dentro del aula es focalizándonos en el docente y en la manera en que, como dice el autor, canaliza el tráfico social dentro de la clase. Más que nada, durante la primaria, a los chicos se les exige que esperen su turno y demoren sus acciones o lo que quieran hacer. Esto es porque el docente es quien tiene el control, por sobre todo, de lo que sucede adentro del aula. Entonces, desde querer hablar o hasta ir al baño, tienen que esperar a que el docente les dé permiso o no. Y el rechazo es justamente el rechazo de estas peticiones que tienen los estudiantes. También es algo con lo que tienen que aprender a lidiar, ya que los docentes en general no pueden responder a todas las peticiones que ocurren dentro de un aula. Y lo más importante es que al final del día los estudiantes tienen que aprender a renunciar a sus deseos más inmediatos y a esperar a que se cumplan. Pero la decisión al final del día queda en el docente. Ellos tienen que aprender a esperar y a que no se dé de forma inmediata. Por otro lado, otra de las demandas que exigen los docentes a los estudiantes es que ignoren todas las cosas que se encuentran a su alrededor, que de alguna manera puedan generar distracción o interrupción en su momento de trabajo áulico. Esto quiere decir que el estudiante tiene que aprender a comportarse dentro del aula como si estuviera solo, aunque justamente está dentro de una masa. Esto es algo que también va a marcar el comportamiento de los estudiantes como personas adultas el día de mañana. Bueno, estos 4 rasgos de la vida escolar que no se mencionan son la demora, el rechazo, la interrupción y la distracción social. La evaluación es otro de los aspectos también importantes dentro de la vida áulica, mucho más en la primaria. Esto tiene que ver con que las dinámicas de evaluación que ocurren justamente dentro del aula, como afirma el autor, son dinámicas de evaluación difícil de describir por su complejidad, pero que la fuente principal de estas evaluaciones siempre termina siendo el docente, porque es al que se le exige que constantemente esté trabajando, esté evaluando el trabajo de los estudiantes y su conducta, y que ésta se les comunique constantemente también a los estudiantes, como así a sus directivos. Lógicamente, se espera que la evaluación de los estudiantes
se queden dentro de los límites del aula y por sobre todo sobre sus aprendizajes. Pero realmente lo que ocurre son 2 evaluaciones que ocurren además en simultáneo, justamente dentro de las escuelas primarias. Uno se centra en cómo el estudiante se adapta a las expectativas institucionales. Y por otro lado, las consecuencias que pueden generar en los rasgos de su carácter. Tiene que tener en cuenta que este texto se centra mucho en la educación primaria, porque la educación primaria y más que nada es un periodo donde están formando una identidad y un carácter, y es donde más se deja manifiesto el currículum oculto en nuestra identidad como estudiantes, porque justamente como vamos viendo, estas conductas las tendemos a repetir durante toda nuestra vida. Ustedes tengan en cuenta que si vamos de forma presencial al aula, en este momento ustedes estarían todos callados, sentados, tranquilos, escuchándome. Y el que quisiera hablar levantaría la mano para pedir la palabra. ¿Y dónde lo aprendemos esto? Tengan en cuenta, todo esto son cosas que nosotros venimos aprendiendo desde que somos niños, y que ya en el secundario ya uno lo tiene internalizado, pero es en la primaria el momento en el que más se forjan estas conductas. Bien, ahora, volviendo. En último lugar, otra de las características a las que se deben acostumbrar los estudiantes es a la desigualdad de poder. Principalmente, como ya veníamos diciendo, la que se refleja en la diferencia de autoridad entre los docentes y los estudiantes. Dentro de la escuela, los estudiantes deben aprender el modo de cumplir los deseos de otra persona, o mejor dicho, de los docentes. Ya que desde niños, piensen esto, volvemos a lo que dije anteriormente, desde niños pasamos de casa a la escuela y pasamos de la autoridad de nuestra casa al control de los docentes. Entonces, como niñes, pasamos toda nuestra infancia tratando de cumplir los deseos de un otro. Y este otro siempre va a ser o nuestro padre o nuestro docente, nuestro profesor, que nos va a ir pidiendo y nos va a ir exigiendo diferentes cosas a lo largo de nuestro trayecto escolar. Mucho más, a ver, yo no digo que en el secundario no puedan darse estas cuestiones que generalmente se dan durante todo el trayecto educativo, pero en la primaria es el espacio en donde más se marca, porque nosotros estamos en formación. Para que tengan en cuenta, somos como esponjitas que vamos absorbiendo todo lo que va ocurriendo alrededor de nosotros, ¿sí? Bueno, como les decía, esta relación que hay entre docente y estudiante tiene como una consecuencia directa en el modo que se ejerce la autoridad en la clase.
Y va a ser dentro del aula donde los estudiantes van a aprender a recibir órdenes de adultos que ni siquiera conocen bien. O sea, tengan en cuenta eso también. Es re importante esto. Nosotros pasamos de estar en nuestra casa, hacerle caso a adultos, que son nuestros padres, que son personas que nos conocen muy bien a nosotros, que nosotros conocemos muy bien. Y esa autoridad que tienen ellos es como prestada al docente. Entonces, nosotros como niños, al ingresar a la escuela, vamos a terminar obedeciendo al docente, por más que sea una persona que no hayamos conocido bien. O sea, estamos respetando una autoridad, porque esa autoridad que tienen nuestros padres se la cedió al docente de alguna forma. Bueno, ¿qué hace esto? Genera hábitos de obediencia y docilidad en los estudiantes, que puede tener un valor alto en otros ambientes. Esto podemos verlo porque estas estructuras de poder que se dan dentro del ámbito escolar suelen replicarse en cualquier tipo de organización, tanto en las fábricas como en las oficinas. O sea, están de forma omnipresente durante toda nuestra vida de adultos. Así que podría decirse, dice el autor, que la escuela es una preparación para la vida. Porque si bien nos va preparando como ciudadanos, también a partir del currículum oculto, también nos va preparando para vivir en una sociedad marcada por estas diferencias de poder, estas desigualdades de poder. Bueno, hasta acá el texto de Jackson. Y bueno, como saben, la clase de hoy les dejé las consignas del primer parcial. Este primer parcial van a tomar los textos que estuvimos viendo durante estas 4 clases, inclusive la clase de hoy, ¿sí? Van a encontrar, además del video, de este video teórico, van a encontrar una charla TED que se llama Emocionando el currículum oculto, donde les va a servir para profundizar un poquito más lo que vimos en la clase de hoy. Bueno, al final de la clase van a encontrar la pestaña donde van a tener las consignas del primer parcial y el buzón de entrega. Tienen tiempo hasta el lunes 20 a las 18 horas para subir el parcial. Tengan en cuenta que es hasta las 18 horas porque el sistema no permite que sea entregado después de esa hora. Además, lo dejé hasta las 18 horas porque el lunes que viene tenemos clase, el lunes siguiente tenemos clase y bueno, tienen una semana, chicos. Cualquier cosa, cualquier consulta, pueden escribirme en el foro, pueden escribirme al mail. Si no, si es algo que lo quieren consultar entre ustedes, saben que tienen su foro, el barcito, donde es exclusivamente para ustedes, para consultarse entre ustedes, para charlar entre ustedes, todo ese tema. ¿Sí? Bueno, muchos éxitos en el parcial, les va a ir bien a todos y nos vemos la clase que viene. Arrancando ya la unidad número 4.